el año, ¿no? Entonces, veamos. La semana pasada habíamos hablado acerca del modernismo, ¿sí? Y de José Santos Chocano, de su vida, una vida muy, muy agitada, con una personalidad conflictiva, ¿no? Era un ególatra, un egocéntrico, y la forma trágica también en la que fallece, ¿no? La manera en la que él pide, ¿no? Ese pedido tan, digamos, excéntrico, ¿no? De ser enterrado de pie, por ejemplo, ¿no? Pero hablando, ya haciendo un lado del tema de su vida, también pues recordemos que sus poemas, ¿no? Eran sensoriales, eran poemas en los que se habla mucho acerca de los sentidos, ¿no? Y aquí interviene mucho el simbolismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos recordando esto? Porque aquí en el vanguardismo vamos a hablar de un poeta que tiene en sus inicios también esos rasgos modernistas, ¿no? Entonces, por allí es que debemos recordar. Entonces, comencemos. Miren, el vanguardismo. Para hablar de vanguardismo, ojo que estamos en literatura peruana, tenemos que recordar que ya nosotros hemos hablado del vanguardismo europeo, ¿no? Así que el vanguardismo en realidad aparece en Europa. Ese es el primer dato que debemos recordar, ¿sí? Que el vanguardismo aparece en Europa, en diferentes lugares, ¿no? Uno de los lugares donde aparece por primera vez viene a ser Italia, con el futurismo, ¿no? Con un manifiesto, el manifiesto futurista, que es el inicio de el vanguardismo. Ahora recordemos, el vanguardismo, ¿qué caracterizó el vanguardismo? A ver, ¿quién recuerda? Porque es una clase que ya hemos hecho antes. ¿Qué características recuerdan? ¿Algún dato, algún hecho que recuerden del vanguardismo? Tomando en cuenta que pertenece al siglo XX, viene del término vanguardia, y la vanguardia era el sinónimo de lo que va por delante, ¿no? Digamos que era el sinónimo de modernización, porque se iniciaba un nuevo siglo, el siglo XX, es decir, de 1900 hacia adelante. Así que es una etapa, pero también es una etapa marcada por hechos históricos dolorosos, ¿no? A ver, chicos, ¿qué recuerdan del vanguardismo universal? Un escritor, una obra, un contexto histórico, una característica, lo que sea que recuerden del vanguardismo universal. Ya, muy bien, Sebastián, sí, eso que me mencionas es cierto. Marcia también, sí, a eso me refería, ¿no? Con hechos dolorosos, hechos históricos que van a marcar, realmente van a quedar como huellas indelebles en la historia del mundo. Varios movimientos literarios, muy bien, Jeremy, García, también es correcta tu respuesta. Varios movimientos como el cubismo, así es, Jeremy, la Revolución Rusa y la crisis de 1929, perfecto, sí, son hechos históricos que acompañaron al vanguardismo europeo, el vanguardismo universal, ¿no? Bien, me alegra sus respuestas porque la vamos a tomar como referencia, ¿no? La Primera Guerra Mundial, me han contestado sus, le voy a retroceder un poquito, sus compañeros, Sebastián y Marcia, y efectivamente, la Primera Guerra Mundial se suscitó en 1914. Mira, una década de inicio del siglo XX, y 1914 comenzaba la Primera Guerra Mundial. Esta guerra mundial, se desarrolla hasta 1918 y trae pues consigo muchas muertes, ¿no? Trae consigo muertes, trae consigo derrotas, pérdida de vidas humanas, y esto genera el descontento y el desconcierto, ¿no? A nivel mundial. Así que ese es un hecho, sí es cierto, importante. Otro hecho es, ¿por qué se caracterizó? ¿No? El vanguardismo no era un movimiento literario, prácticamente el vanguardismo es algo así como un sustantivo colectivo, ¿no? Es el nombre que agrupa a varios movimientos literarios, ¿no? Como el cubismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el futurismo, el expresionismo, eran varios movimientos literarios, cada uno con una determinada característica, ¿no? Por ejemplo, el dadaísmo buscaba el origen de todo. Por ejemplo, el cubismo utilizaba el espacio geográfico y creaban pues composiciones con formas geométricas, que eran los famosos caligramas, que ahora también los vamos a mencionar. El expresionismo, que es este que expresa los sentimientos relacionados con
las experiencias vividas. Entonces, cada movimiento tenía una característica, pero todos en su conjunto estaban relacionados con la rebeldía, con el rechazo a lo pasado, con el rechazo a las guerras, o los enfrentamientos bélicos, con su desazón ante la injusticia social, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, a eso íbamos con este, digamos, recuento relacionado con el vanguardismo para poder entender el vanguardismo en el Perú, ¿no? Entonces aquí me dice, se inicia en Europa a inicios del siglo XX de 1900 hacia adelante. Esto que me han contestado, que también era correcto, ¿no? Que agrupa a varias corrientes literarias o movimientos literarios, como ves allí, esa relación. Futurismo, surrealismo, cubismo, dadaísmo, creacionismo, ultraísmo. De allí tienes, voy a cerrar acá, una imagen que habíamos visto también en la clase de vanguardismo peruano, ¿no? El vanguardismo no solamente se suscitó en literatura, sino también, por ejemplo, en arte, en pintura, en escultura, ¿no? Y este es un cuadro vanguardista conocido. Voy a mover aquí esto, dice, es el periodo de entreguerras, claro, porque se desarrolla la Primera Guerra Mundial y viene tiempo después, pues sucede la Segunda, ¿no? Y eso que tras la Primera Guerra Mundial hubo un pedido también mundial de que cesen las guerras, ¿no? Y que esta Primera Guerra Mundial sea la única. Y en ese momento como que había ese espíritu de constricción, de decir, oh sí, la hemos pasado mal, se han perdido tantas vidas, ya no, nunca más la guerra, y unas décadas luego se suscita la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo por las ansias de poder, digamos, sí, sobre todo de poder, ¿no? Se vive el descontento social y el rechazo a la guerra. Este es el contexto del vanguardismo en general, ¿no? El vanguardismo universal. Ahora, este vanguardismo también llega a nuestro país y va a tomar ya características propias. ¿En qué contexto llega el vanguardismo al Perú? Ahora sí entramos de lleno a lo que es el vanguardismo peruano, ¿sí? Entonces, ¿en qué contexto llega el vanguardismo a nuestro país? El vanguardismo llega al Perú en 1920. No va a durar mucho, 1920, 1930, algunos dicen que se extiende hasta 1940, porque como sabrás, un movimiento literario no tiene una fecha ni una hora de inicio exacta, y mucho menos una hora de finalización exacta, ¿no? Una fecha exacta, solamente son aproximados. No. Alguien ha dejado por ahí su José Chávez, tu micrófono. ¿Sabes qué? Esa disciplina. José Chávez. Ya, ya lo apagó. Bien, chicos. Entonces les decía, me desconcentré, que el vanguardismo no tiene una fecha exacta ni de inicio ni de final, solamente son, pues, digamos, fechas referenciales, ¿no? Unos aproximados, ¿ok? Bien, así que llega a partir de 1920 hasta 1930, es su furor, y una década más finalmente culmina esta literatura, ¿sí? Ahora, ¿con qué coincide? Políticamente hablando, esta época del vanguardismo coincide con el gobierno de Augusto B. Leguía. Ese gobierno de Leguía es conocido como el oncenio, porque va de 1919 a 1930. 11 años gobernó, pero no de un solo golpe, ¿eh? O sea, tuvo periodos. Lo que pasa es que se dice mucho que el gobierno de Leguía fue dictatorial, porque Leguía hizo modificaciones a la Constitución para que siga quedándose en el gobierno, ¿no? El primer cambio que hizo, la primera reforma constitucional, él propone la reelección, que sí se permita la reelección. Y eso queda establecido en esta reforma constitucional, de modo que termina su periodo, se vuelve a presentar y vuelve a salir elegido, ¿no? Y veces. Así que ese oncenio es como 3 pequeños periodos cortos, ¿no? De 4, 4 y 3. Que hacen el total de 11 años de gobierno. Hasta que le dan un golpe de Estado, ¿no? El militar Sánchez Cerro es quien le da un golpe de Estado y acaba su régimen gubernamental. ¿Ok? Bien, sigamos. Ahí está. Él es Augusto Bernardino Leguía. Y su gobierno, recuérdalo, fue conocido como el oncenio. Otros conocidos importantes de esta época es que nace, ¿no? Se funda el partido
aprista peruana. A ver, no los leo, no los escucho. No ha sido antes de que comience la pandemia. Un aprista, un político aprista se suicidó con un disparo en la cabeza. ¿Quién? ¿Recuerdan? ¿Ven ustedes las noticias, chicos? El presidente ¿Nada? Belaúnde. Ya. Belaúnde no se suicidó. Belaúnde murió de viejito. Y él no era aprista. Belaúnde era de Acción Popular, ¿no? El famoso partido que hasta ahora tiene como símbolo la lampa, ¿no? Muy bien, muy bien. Algunos sí ya recordaron Larico de la Roca, Alan García. Alan García era, no fue aprista. Y este político fue presidente de nuestro país, Alan García, en 2 oportunidades. Y estuvo tentado a lanzarse en una tercera oportunidad, pero no le fue nada bien. Ya la gente estaba desengañada y es que él llega a ser el presidente más joven del Perú porque tenía pues muy buena oratoria. ¿Saben ustedes que el APRA tiene su local en la avenida Alfonso Ugarte? No recuerdo qué nombre le dan a la Casa del Pueblo, creo es. Y allí dan cursos de oratoria. Alan García estudió oratoria y la practicó desde muy pequeño. Y fue un gran orador, ¿no? Los grandes oradores son capaces de meterse en el bolsillo a su público, a su gente, aunque digan mentiras, que era eso lo que pasaba con él, ¿no? Bueno, él es un aprista conocido. Víctor Raúl Haya de la Torre es el fundador del partido aprista peruano. Así que este partido, de tantos años de trayectoria, nace en esta época, ¿no? En la época del vanguardismo, 1924. Pero también en esta época aparecen nuevas corrientes políticas, también políticas, como por ejemplo el comunismo, ¿no? Voy a poner aquí, a ver, esta ventanita no me deja leer acá un momento. Les decía que aparecen nuevas corrientes ideológicas. Él es Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA. Pero les decía que también aparecen corrientes ideológicas como por ejemplo el comunismo, el socialismo, el marxismo, términos que en la actualidad han sido muy mencionados desde que Pedro Castillo postuló la presidencia e incluso ahora que ya es presidente, estos términos siguen siendo utilizados, ¿no? Que es comunista, que es marxista, socialista. El comunismo nace con unas premisas muy básicas, que es la igualdad, que no existan clases sociales, que no exista la propiedad privada, que hace que estas clases sociales se puedan dividir y generar pues a los grandes burgueses, ¿no? La burguesía. Y también, pues, que toda entidad sea pública y manejada por el Estado. Eso es lo que plantea, ¿no? Sin embargo, con el tiempo ha ido esto cambiando, evolucionando y, digamos, grupos, incluso subversivos, han tomado estas premisas como su lema. Por eso es que ahora es mal visto, ¿no? Entonces dice, no, terrorista, terruco, ¿no? Pero en realidad son ideologías que grupos que no debieran existir han tomado. Y es por eso que al final la ideología es mal vista. Y bueno, no es que sea un error. De manera paralela se desarrolla también el indigenismo. Este movimiento literario, el indigenismo, lo vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Ya, ok. Vamos a ver este movimiento la próxima clase, ¿no? Con Ciro Alegría, el tema del indio, ¿no? La problemática del indio, cómo hasta el día de hoy, que ya estamos en pleno siglo XXI, el indio sigue siendo un ser marginado, ¿no? Un ser desposeído de las tierras de nuestro país. Bien, ese es entonces el contexto, no lo olvides, el gobierno de Leguía, nacen partidos o ideologías como el APRA, como el comunismo, y también pues de manera paralela también surge el indigenismo, es decir, mientras se está desarrollando el vanguardismo, también se desarrollaba esta literatura que era el indigenismo. Bien. Veamos
entonces aquí características del vanguardismo. Por ejemplo, aquí dice versolibrismo. Significa verso libre. Versolibrismo es verso libre. ¿Y qué es verso libre? Es cuando no se toma en cuenta la medida de los versos. Yo escribo un verso y debo contar la cantidad de sílabas que tiene ese verso, esa línea. Y tengo que procurar que el próximo verso tenga la misma cantidad, ¿no? Y solamente puedo, digamos, combinar, ¿no? Por ejemplo, tengo un verso de 8 sílabas, otro de 8 y termino con uno de 4, quizá, ¿no? Sin embargo, aquí los vanguardistas no acataron esto, no optaron por medidas específicas. Ellos tenían una literatura, un poema completamente libre. Ellos decían que sobre todo la poesía debía ser absolutamente libre, no debía tener restricciones, no debía tener una métrica, una medida. Así que si yo creo un poema y para mí es un poema, pues es un poema. No me pueden decir, no, pero mira que no mide esto, que hay que bajarle la cantidad de sílabas, no tiene rima. No, a mí eso me importa un pepino. Para mí es un poema y punto. Entonces ellos acataron por el verso libre. Quiere decir que sus composiciones no tenían medidas específicas. Las estrofas no tenían una medida específica. Por lo tanto, no se sujetaron a las reglas. Y ustedes saben que esa es una característica propia del vanguardismo, ¿no? El no sujetarse a las normas en contra de lo tradicional. Bien. Otra característica nos dice por aquí, a ver, la experimentación. Claro, es que los vanguardistas van a experimentar en todos los campos, sobre todo en el campo lingüístico, ¿no? Ellos van a mostrar una literatura completamente diferente. Por ejemplo, aquí aparecen también la creación de los famosos neologismos, ¿no? Es decir, palabras nuevas. Por ejemplo, a ver, por acá vamos a escribir en un segundito. Nos dice uso de caligramas. Esto ya lo hemos visto antes, chicos. En el vanguardismo europeo hablamos de los caligramas. El francés Apollinaire, él creaba caligramas y sus caligramas son muy conocidos. Hay un caligrama de una mujer con un sombrero que a lo lejos parece así un dibujo, pero si tú acercas la vista, cada línea en realidad viene a ser un verso, ¿no? Está escrito ahí un verso. Pues bien, aquí, por ejemplo, tenemos un caligrama, ¿sí? Carlos Oquendo de Amat es un poeta peruano vanguardista y él creó caligramas en su obra, cuyo título es como imagina, a ver, los libros, por acá tengo tantos libros, no sé qué libro voy a usar. A ver este que está súper gordo, este súper libro, mira. Este es el Diccionario Panhispánico de Dudas. Que más tengo a la mano. Pues bien, esta es la forma tradicional, ¿no? A ver si ven allí en mi cámara, ¿no? Ahí está el libro, a ver por acá, ya está ahí, ¿no? Y tú abres y comienzas a revisar, a leer una hoja y luego la que sigue y la que sigue, ¿cierto? Pues bien, Carlos Oquendo de Amat, ¿qué hizo? Carlos Oquendo de Amat, imagínate, por ejemplo, un rollo de papel higiénico y mides 5 metros de ese papel. Y en esos 5 metros vas a escribir tu poesía. Así se titula el poemario de Carlos Oquendo de Amat. 5 metros de poemas. Y él plantea, mídelo. Y es cierto, son 5 metros de poemas como un acordeón, ¿no? Se van doblando así como una capita encima de otra. Esa es la creación. Y esa es, por ejemplo, la experimentación, la novedad, ¿no? Entonces aquí se rompen los sexos. Dice poema de él aprovecha el espacio que tiene en el papel y no escribe de la manera tradicional, que es una línea y debajo la que sigue, no. Miren ustedes de qué manera él ha creado esta composición, poema del manicomio. Tuve miedo y me regresé de la locura, ¿no? Hasta el verso llama la atención, ¿no? Tuve miedo y me regresé de la locura. O sea, ya estaba loco, pero como le dio miedo, se ha regresado, ha dejado la locura, ¿no? Tuve miedo de ser una rueda, un olor, un paso, porque mis ojos eran niños. Entonces, él en realidad está hablando de su niñez. Pero bien, aquí lo que me quiero centrar es en el uso de los
caligramas. ¿Sí? Entonces recuerda, los caligramas son aquellos que aprovechan el espacio de la hoja y no escriben de manera tradicional. Esa es una característica. Por aquí vas a ver otra característica del... A ver, díganme ustedes, solo leyendo el primer verso, ¿qué observan? El primer verso dice, busco volver de golpe el golpe, sus dos hojas anchas, su válvula, que se abren en suculenta recepción, de multiplicando a multiplicador, su condición excelente para el placer, todo había verdad. Puedes leer el primer y el último verso. ¿Qué observan sobre todo en el primero? ¿Qué observan en el primer verso, chicos? ¿Nada les llama la atención en el primer verso? A ver, los leo. Busco. Busco, ya. ¿Cuál es el tema? O sea, ¿qué sucede con la palabra busco? Ya, muy bien. Marcia, Génesis, ajá. Sí, ya. ¿Han observado eso? Muy bien, Larico, es cierto, ¿no? Dos palabras, busco. Busco que es, ajá, muy bien, Guerrero también. Busco que es con B, no es con V. O sea, aquí hay un error gramatical, ¿no? Un error de ortografía. Ahora, volver, si bien es cierto, volver, ambas sílabas son con V, pero aquí está usando 3 veces V, ¿no? Y por mucho énfasis que quiera, no sé, ponerle una palabra, no puedo repetir, no poner el énfasis repitiendo las consonantes. Entonces, esto también es agramatical, es una falta ortográfica. Podríamos decir, bueno, ¿qué pasó? ¿No? El autor fue leñó, no prestó atención en la clase de lenguaje, ¿qué ha ocurrido? Acá, por ejemplo, igual, ¿no? Mira, todo había verdad. Había es con B, no con V, y es con H. Entonces, esto tiene una característica, es intencional, no es que le falte educación o conocimiento al autor, es intencional, es adrede, es una manera de rechazarlo todo, hasta incluso la ortografía. Esa característica se va a llamar agramaticalidad. A significa sin gramática. Entonces, miren ustedes hasta dónde iba, pues, la rebeldía, el rechazo, las reglas, a las normas, eran en diferentes campos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el campo de la ortografía, ¿sí? La conciencia social marcada, esta también va a ser una característica muy propia de todos los literatos, pero la conciencia social. ¿Por qué? Porque en sus composiciones siempre va a haber alguna denuncia de tipo social, ante la injusticia, ante las diferencias de clases sociales, ante el abuso de poder. Esta temática va a estar siempre presente aquí en el vanguardismo. Por eso se habla de una conciencia social marcada. Ahora, mira, aquí dice uso de neologismos. Uso de neologismos. Por ejemplo, a ver, yo estoy segura que tú has oído esta palabra, ¿no? Falta que me digas que es el nombre de un colegio. Estoy escribiendo así de corrido porque si no después me sale peor. Ya, a ver, la primera es una letra T, no sé por qué se ha salido la rayita. Ya, esa es una, ya. ¿Qué significa, chicos? No me digan que es el nombre de un colegio. No me digan que es el nombre de un colegio. Estoy con las manos congeladas y por eso no puedo escribir bien. Bueno, igual con este mouse es difícil. Y aquí estoy escribiendo. ¿Es un poema? Ya. Ya, me dicen que es un poema, muy bien. Es el poemario, voy a retroceder un poquito. Claro, Génesis me dice, es el poemario más importante y conocido de César Vallejo, es una obra, me dice Marcia, y también me ha escrito que es un poema, ¿no? Sí es cierto, pero ¿qué significa la palabra trilce? ¿No? Es cierto, trilce es un poemario, es un conjunto de poemas, es la obra más famosa que tiene César Vallejo también, pero trilce es una palabra creada por César Vallejo. Entonces, por eso es un neologismo, ¿sí? Por ejemplo, si acá dice uso de neologismos, allí tienes los ejemplos, ¿no? Trilce. Ahora les voy a explicar qué significa trilce. La triste y dulce.
Muy bien. ¿Por qué Vallejo le pone este nombre, no? Tiene dos, bueno, más de una explicación, ¿no? Cuando hablemos de Vallejo volveremos a tocar este término. Pero mira este otro, espergesia. Esta es una G que me ha salido medio rara. Espergesia. Espergesia también es un neologismo, una palabra nueva creada. Es el título de un poema de César Vallejo. Esper, que viene de espermatozoide, ¿no? Que es la célula de la fecundidad masculina, espermatozoide. Gesia viene de génesis, y génesis significa origen. Entonces, espergesia es justo un poema que trata acerca del origen del hombre, ¿no? De la humanidad. Pero es un término nuevo. Busquémoslo en el diccionario y probablemente solo diga obra de César Vallejo, poema de César Vallejo, pero no cuál es el significado de la palabra. ¿Está bien? Entonces, los vanguardistas se caracterizaron por la creación de neologismos. Ahí tenemos entonces las características y ahora hablemos de los representantes, los más importantes representantes. Aquí tenemos, por ejemplo, a César Moro. Su obra más conocida se titula La Tortuga Ecuestre. Este chico guapo es Carlos Oquendo de Amat, y aquí te puedes dar cuenta de cómo era la creación de su poema. Mira, este es el autor de lo que te había comentado hace un momento, 5 metros de poemas. Miren aquí, ahí están los 5 metros de poemas. Así ha sido estructurado su libro. Así que en la parte inicial y en la parte final están pues la portada y la contratapa del libro, ¿no? Como ven aquí. Es una manera pues, fuera de lo común, ¿no? Completamente novedosa esta manera de presentar una composición. Así que recuerda, esta es obra de Carlos Oquendo de Amat. 5 metros de poemas. Otro representante importantísimo de quien vamos a hablar hoy definitivamente es César Vallejo, ¿no? Y su obra, su poemario Trilce. Claro, no es el único. Bueno, Martín Adán, también otro representante, es una novela poética titulada La Casa de Cartón. Así que bueno, ahí tienes a los principales representantes del vanguardismo y ahora hablemos del más tradicional. Esta en la que se ve a Vallejo sentado, apoyado en una banca, pensativo también, ¿no? Muchas de las ilustraciones de César Vallejo lo muestran como un hombre taciturno, callado, solitario, introspectivo, aunque Comeo era bromista, ¿no? Pues bien, veamos entonces qué es lo que debemos saber acerca de César Vallejo. Un momentito que está aquí. Creo que quiere fallar la señal aquí. Ya. Ese es el nombre completo, César Abraham Vallejo Mendoza, ¿no? Esta es una imagen caricaturesca, pero es muy conocida, ¿no? Sentado, cabizbajo, en una banca. Calificativos, apelativos, ¿cómo lo llamaron? ¿No? Por los rasgos mestizos que posee, lo llamaron el cholo. Y también lo llamaron el poeta del dolor. Este término, el poeta del dolor, este calificativo es el más conocido. Y es el que más perduró porque al final de su vida, en la etapa final de su vida, él crea un poemario titulado Poemas Humanos. Y uno de los elementos básicos de Poemas Humanos es el dolor. El dolor por diferentes motivos, porque no se habla solo de un dolor físico, ¿no? Un dolor del cuerpo, ¿no? Sino un dolor de tipo espiritual. Por eso él es llamado así, el poeta del dolor, ¿sí? Hay un error aquí en 1982. Hay un error allí, chicos, lo voy a corregir, porque dice aquí 1982, y no es 1982, es 1892, el año de su nacimiento, ¿no? César Vallejo nace en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Pertenece a una familia humilde, cuenta la historia que su padre trabajaba en una mina
y él decide dedicarse a los estudios desde muy pequeño, le gustaban mucho las letras, así que él decide dedicarse a la creación, a la composición, estudia en un colegio público, escuela pública estatal de su ciudad, y luego va a realizar estudios superiores ya en Huamachuco, ¿no? En Trujillo. Ahora, avanzado el tiempo, se dice que él llega también a Lima y quiere estudiar incluso medicina. Él llega a estar matriculado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para ser un estudiante de medicina, pero nunca acudió a las clases, así que solamente está registrado su nombre, ¿no? En las actas, en las fichas, estudiantes, pero nunca, digamos, llegó a estudiar allí. A lo que sí es a estudiar letras. Ahora, con el tiempo se creó un grupo, es un círculo literario de los escritores más cultos, no más importantes del momento, y es solamente que corresponde al norte del país, sobre todo a La Libertad, y se va a llamar así, el Grupo Norte. A ese Grupo Norte va a pertenecer César Vallejo. ¿Sí? Ahí tienes, por ejemplo, vamos a poner aquí una imagen, a ver si lo reconoces, ¿no? Aquí está. Él viene a ser César Vallejo. Y este era el famoso Grupo Norte, ¿no? Es más, miren, quien está aquí arriba es Antenor Orrego. Él es aprista, bueno, fue, ¿no? Y eran muy amigos Antenor Orrego y César Vallejo. Pero César Vallejo, estando en Lima, siente siempre la nostalgia por su pueblo, por su tierra, y él va a estar regresando constantemente a La Libertad, a Santiago de Chuco. La historia cuenta que en una oportunidad César Vallejo regresó, de haber estado en Lima, regresa a su tierra natal, a Santiago de Chuco, y había una especie de fiesta patronal, y esta fiesta termina en una revuelta, de hechos enredados que no se conocen con exactitud. Parece que en la fiesta patronal empezaron a hablar de política y comenzó pues un desmadre. Y en medio de esto estaba César Vallejo y su hermano. Así que ambos fueron llevados a prisión. Se dice que fue por un año, ¿no? Por entorpecer el orden público. Cuando él sale en libertad, decide nuevamente viajar a la capital, ¿no? Y es allí, en 1918, que él va a publicar Los Heraldos Negros, que va a ser su primer poemario, su primer libro de poemas. Antes de eso, trabajaba ya para periódicos creando escritos, ¿no? Y Los Heraldos Negros va a ser su primer libro de poemas, no lo olvides. Son 3 libros de poemas y en ese orden que debes recordarlos, ¿no? Luego vamos a hablar de las etapas poéticas de César Vallejo y ahí te vas a dar cuenta. Bien, sigamos entonces. ¿Qué más debemos saber acerca de la vida de César Vallejo? Cuando Vallejo publica Los Heraldos Negros, tiene cierta aceptación. Después, él va a ser rechazado cuando publica este poemario, que hoy es famosísimo en todo el mundo y ha sido traducido a diversos idiomas del mundo. Hoy que César Vallejo es el poeta universal, conocido a nivel mundial, pero en su momento fue lapidado, ¿no? Fue destruido por la crítica literaria limeña del momento. Él publica su poemario Trilce y este va a recibir, pues, duras críticas, sobre todo, por ejemplo, de parte de quién. ¿Quién? ¿Recuerdan ustedes quién era el hijo de Ricardo? Ahora te explico, Antonio, ahora te explico, ¿no? ¿Quién es el hijo de Ricardo Palma? ¿Lo recuerdan? Lo hemos mencionado, si no me equivoco, la semana pasada, claro, porque él es modernista. Clemente, así es, muy bien, Paolo. Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, así es, Génesis, muy bien. El hijo de Ricardo Palma va a criticar, va a ser parte de la crítica literaria contra César Vallejo, sobre todo por este poemario. ¿Por qué? Porque Trilce es un libro de poemas muy sofisticado, es un libro de poemas en el que cada poema necesita un análisis profundo. Toda la esencia del vanguardismo se encuentra allí. Y en su momento, pues los críticos literarios
no estaban preparados para un libro de esa envergadura, no estaban preparados para un libro de ese estilo, ¿no? Tan novedoso. Y es por eso que lo rechazan. Para ellos es cualquier cosa menos poesía. Entonces, ante ese rechazo, justo esta situación coincide con una beca que es otorgada, una beca de estudios para irse a Francia. Y César Vallejo no lo piensa dos veces, ¿no? Él regresa a su tierra natal, se despide de su familia y él se va a Francia, se va a vivir a París, ¿no? Aprovechando esa, digamos, esa beca de estudios, ¿no? Allá en París él conoce a una francesa llamada Georgette Philippard, y con el tiempo pues se casa con ella. Georgette realmente va a ser esa esposa abnegada que no lo va a dejar nunca, ¿no? Porque Vallejo, mientras vivió en Europa, no vivió bajo la opulencia, ¿no? Ganaba muy poco, su manera de sobrevivir era creando escritos, ¿no? Y le iban pagando así de a poquitos por cada escrito que él publicaba. Así que en realidad en Europa él no va a tener una vida de rico, una vida de opulencia, ¿no? Al contrario, por lo general es una vida de miseria muchas veces, ¿no? Él viaja a Rusia porque es invitado a una especie de congregación literaria y él aprovecha esto y viaja a Rusia. Pero ¿qué ocurría? En Rusia pues estaba, digamos, en boga, ¿no? Estaba de moda estas corrientes, el nacimiento de estas corrientes ideológicas como el marxismo, el comunismo, el socialismo, ¿no? Y él se empapa de todas estas corrientes ideológicas y comulga con ellas porque cuando vivió en su tierra natal, él ha estudiado de manera periódica, es decir, iba, estudiaba, otra vez abandonaba los estudios, regresaba a su casa con sus padres, ayudaba a su padre en las minas, también en el campo. Entonces él sabe, él conoce ese tipo de trabajo esforzado, arduo, digamos, ese trabajo no reconocido, ese trabajo de un salario mínimo. Entonces él sabe lo que es la diferencia de clases sociales, sabe lo que es el abuso hacia, ¿no? O la explotación hacia los que menos tienen. Y se siente identificado entonces con estas nuevas ideologías del comunismo, del socialismo. Entonces él deja Rusia y quiere volver a Francia. Y en Francia no le permiten el ingreso, lo rechazan. ¿Por qué? Porque pensaban que venía rechazaba. Entonces no lo dejan ingresar a Francia y no le queda otra que irse a España. Él va a vivir algún tiempo allí en España y bueno, con el paso del tiempo, él logra volver a Francia, ¿no? En Francia porque creía que venía con estas ideas socialistas y siendo él un escritor, obviamente las podía difundir a través de sus escritos, entonces lo consideraron un hombre peligroso. Así que te decía que él se va a España, pero cuando regresa, en realidad va a vivir una etapa de mucha pobreza. Hay biografías, ¿no? Historias de biografías sobre César Vallejo en las que comentan que hubo un momento en que solamente cocinaba un puñado de arroz. Su esposa, Georgette, solo cocinaba un puñado de arroz para poder hacerse alcanzar otro poquito y otro poquito de arroz para los días siguientes. Y que incluso los cocinaba con el fuego de una lamparita porque ni para el combustible ya tenía, ¿no? A ese estado. Ahora, esto hay que agregarle pues de una dolencia que tenía en la pierna, en la rodilla, por eso es que hay muchas imágenes, creo que la que está aquí, a ver, ¿no? Donde él siempre está con un bastón, ¿no? Él siempre está acompañado de un bastón. Y esta dolencia va a ser cada vez mayor al punto que ya va a haber un momento en que él va a estar en silla de ruedas, ¿no? Y bueno, él finalmente muere en Francia, en París. Es más, existe un poema profético, ¿no? En el que él dice, me moriré en París, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Será jueves, como es hoy, de otoño, ¿no? Entonces él anuncia su muerte y es cierto, ¿no? 5 o 6 meses después de la creación de ese poema, fallece César Vallejo, ¿sí?
Se dice pues que él también en realidad tenía una vida alegre, pero que eso nunca va a ser plasmado en las biografías, ¿no? Hay historiadores pues que comentan que él llegó a ser profesor de primaria, ¿no? Él va a dar clases, va a enseñar en una escuela primaria varios años y ese va a ser el sustento allá en su tierra natal, en La Libertad, ¿sí? Bien, ahora obras de Vallejo. Miren, en esta parte de su biografía es la muerte de su hermano. Vallejo tiene varios hermanos y uno de ellos, llamado Miguel, muere, ¿no? En circunstancias extrañas, no se conoce con exactitud a qué se debió la muerte de este hermano, que lo deja sumido en un gran dolor, ¿no? Entonces él, en el primer poemario, en el primer libro de poemas, titulado Los Heraldos Negros, hay un poema dedicado a su hermano, ¿no? Se titula así, A mi hermano Miguel. Y es un poema muy hermoso, porque es uno de los poemas más sentidos que tiene él, ¿no? Dice, hermano, hoy estoy en el poyo de la casa. Poyo con Y, ¿no? Ya no se dice Y, sino Y. Con Y se refiere a un banquito, un asientito, un banquito. Hoy estoy en el poyo de la casa, donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas, y espero que tú no des conmigo por la sala, el zaguán, los corredores. Después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego, ¿no? Él está contando pues que jugaban a las escondidas y que él no lo llegaba a encontrar a su hermano ni el hermano a él y que por eso hasta se ponían a llorar, ¿no? Porque no lograban el objetivo que era encontrarse, ¿no? Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste. Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá, ¿no? Dando a entender pues también la presencia de la madre, ¿no? Nuestra madre se puede preocupar, ¿no? Una manera de contar acerca de la muerte de su hermano, ¿no? Del fallecimiento de su hermano, como el juego a las escondidas, ¿no? Entonces es triste, es un poemita triste. Y es uno de los más conocidos también de este poemario, Los Heraldos Negros. Bien, veamos acerca de las obras de César Vallejo. Si bien es cierto, César Vallejo es conocido como un poeta universal, no solamente se dedicó a la creación de poesía, ¿no? También él va a crear, bueno, aquí lo que tenemos es su colección que ahora vamos a conocer. Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, España aparta de mí este cáliz, que es como un pequeño librito de poemas anexo a este último poemario titulado Poemas Humanos. Pero también crean narrativa, ¿no? Probablemente de esta narrativa algo de estos títulos conozcas. ¿Quién no ha leído el famoso cuento Paco Yunque? Paco Yunque es famosísimo, es de la primaria, se lee Paco Yunque, ¿no? Bien, dice narrativa, escalas melografiadas, fabla salvaje, el tungsteno, son novelas. ¿Sí? El tungsteno, por ejemplo, es una novela social, él denuncia los abusos, los maltratos, la explotación hacia los que menos tienen. Y Paco Yunque es un cuento muy bonito, es un cuento extenso, acerca de este personaje, ¿no? Paco Yunque es el hijo de una sirvienta de una familia poderosa, la familia Grieve, que tiene su hijo llamado Humberto Grieve. Y Humberto Grieve es digamos, la imagen del hijo del poderoso, la imagen del hijo que no ha sido educado con valores y en el que todo lo contrario, se ha inculcado el hecho de si tienes dinero, tienes poder y puedes hacer lo que te venga en gana. Y Paco Yunque es el símbolo de la opresión, ¿no? El símbolo del niño maltratado, abusado. Entonces hay aquí una diferencia, ¿no? De clases, ¿no? Y cómo ese abuso genera pues digamos, una huella en la mente de este niño Paco Yunque. ¿Sí? Entonces eso es una historia muy, muy simpática, estoy segura de que la conocen.
Pero también él incursionó en el teatro, ¿no? No es muy conocido. Colacho Hermanos, Lucou, La Piedra Cansada, son algunas de sus obras teatrales y también él creó ensayo, ¿no? Entonces, mira, participa en realidad en todos los géneros, ¿no? Poesía, narrativa, teatro. Pues nos vamos a quedar con lo que más nos interesa de César Vallejo, que viene a ser la poesía, sus etapas poéticas, ¿ok? Entonces comenzamos con las etapas. Aquí lo que tienes que recordar, ¿sí? Está en relación al orden, ¿ok? Bien, entonces, a ver, lo vamos así a enumerar. La etapa modernista. Esta viene a ser, no lo olvides, la primera etapa literaria, poética de César Vallejo, ¿ok? Ya está, veamos. Ya voy a apagar un ratito la cámara porque acá sale cada rato este mensaje de que la señal del internet está muy baja, ¿no? Bien, a esta etapa modernista corresponde su primer poemario. Recuerda, su primer poemario fue publicado en Lima en 1918. ¿Cómo se titula? Los Heraldos Negros. Antes de hablar de Los Heraldos Negros, uno de sus compañeros me estaba escribiendo cuando mencioné Trilce. Trilce no es un colegio, me estaban preguntando por ahí. Ya, un segundo, chicos, tengo que tomar agua. Llega un momento en que siento que ya no puedo hablar porque me duele la garganta, entonces mejor tomo un poquito de agüita. Les decía, Trilce, es cierto, es el nombre de un colegio y academia a la vez, y muy conocido. Del colegio es en alusión al libro de poemas de César Vallejo, ¿sí? Es como que yo voy a crear mi colegio y le voy a poner Los Heraldos Negros, ¿no? Pero es el nombre del poemario de César Vallejo, ¿ok? Entonces, cuando digo que es Trilce, no me contesten, es un colegio, ¿no? Porque ahí sí los jalo. Veamos entonces, este primer poemario, Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros es un libro de poemas, pero ojo para que no te confundas. El primer poema de este libro también se titula Los Heraldos Negros, ¿sí? El primer poema. No es el único, si es un libro de poemas, tiene varios, muchos, ¿no? Acá solamente están los títulos de los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, El poeta su amada, Idilio muerto, que es un poema muy bonito, Bordas de hielo, Los dados eternos. Idilio muerto es, por ejemplo, un poema en el que él está como que añorando la presencia de su amada. Recuerda que Vallejo estuvo siempre viajando. De su tierra natal, que es Santiago de Chuco, viajaba a Huamachuco, Trujillo. De Huamachuco, porque ahí también realizó estudios, viajaba a Lima. De Lima volvía a su tierra natal. Y bueno, llega el momento en que él se va pues a París, ¿no? Se va a Francia. Entonces siempre va a haber en él el tema de la nostalgia provinciana, los recuerdos. La historia cuenta que incluso Vallejo era muy enamoradizo, pero que no le iba muy bien en el amor. Entonces él menciona, por ejemplo, en Idilio muerto, ¿no? Dice, ¿qué estará haciendo esta hora mi dulce Rita de junco y capulí? Así, por ejemplo, él habla de un supuesto amor que él ha dejado, ¿no? En los dados eternos también pues menciona de alguna manera el dolor, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vamos a ver. La historia cuenta que César Vallejo era ateo, ¿no? Al menos él decía eso, siempre él decía eso, que él era ateo. Sin embargo, tiene un poema titulado Dios. Tiene este que se titula Los dados eternos y donde él habla acerca de Dios, ¿no? Pero de una manera en la que él hace un reclamo. Por ejemplo, dice, Dios mío, estoy llorando al ser que vivo. O sea, estoy llorando yo, ¿no? Eso se refiere. Me pesa haber tomado de tu pan, o sea, me pesa haberte quitado algo. Pero este pobre barro pensativo
no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. ¿A qué crees que hace alusión? Dice, este pobre barro pensativo, según la historia religiosa, la Biblia dice que Dios creó al hombre ¿de qué? ¿De qué estaba hecho el hombre? De barro, ¿cierto? El hombre estaba hecho de barro de acuerdo a la historia religiosa que plantea la Biblia. Entonces, por eso dice, este pobre barro, o sea, yo que he sido tu creación, yo soy tu creación hecho de barro, pero yo pienso, ¿no? Dice, este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. ¿A qué se refiere con no es costra fermentada en tu costado? Si tú tuvieses una herida en un costado de tu cuerpo, ¿podrías estar tranquilo? No. Tendrías dolor, tendrías molestia, estarías fastidiado. A eso él se refiere, que él, creación de Dios, no es un fastidio para él. O sea, Dios no piensa en él, Dios no lo toma en cuenta. Ahí él ya está haciendo un reclamo, una queja. Y este último verso de esta primera estrofa dice, tú no tienes Marías que se van. ¿A qué se refiere? Él está haciendo alusión a la Virgen María. Tú no tienes una madre que se vaya. Él hace mención a la muerte de su madre. Su madre murió en 1918, ¿no? El año de publicación de su poemario, y que este fue perfeccionado y nuevamente republicado en 1919, ¿no? Por eso dice, tú no tienes Marías que se van. Dios mío, y acá viene una queja muy fuerte, ¿ah? Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. ¿Qué te parecen estos dos versos? ¿No? A mí me parece lo más fuerte de todo este poema, ¿no? Si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo a Dios? Que no sabe ser Dios, ¿no? Que es un Dios que no sabe lo que hace o lo que debería hacer, ¿no? Y que para que sepa, pues debió ser hombre, pues. ¿No? Dice, pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es fuerte, ¿no? Es muy duro, ¿no? Es un reclamo así, sin ningún tapujo, sin ninguna consideración, es un reclamo directo, ¿no? Hoy que en mis ojos brujos hay candelas como en un condenado, o sea, hoy que estoy así furioso, enojado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. ¿A qué creen que se refiere cuando dice jugaremos con el viejo dado? Tal vez, oh jugador, a dar la suerte del universo todo. Surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Cuando dice jugaremos con el viejo dado, se refiere a la Tierra. Pero tú dirás, pero profesora, la Tierra no tiene forma de cubo, ¿no? De un dado. Pero él da a entender que de tanto y tanto rodar el planeta, ya ha terminado, pues, ¿no? Digamos, deformado, ¿no? Como si fuese pues un dado. Por eso dice, jugaremos con el viejo dado, o sea, juguemos con el mundo, ¿no? Con el planeta. Y por último dice, Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura, ¿no? Entonces, con eso está dando a entender que al final nuestro mundo, nuestro planeta, va a quedar destruido, pero que allí tiene mucho que ver Dios, porque hay tanta maldad, tanta pobreza y tanto dolor, y Dios no está haciendo nada al respecto, ¿no? Entonces, Los Dados Eternos es un poema de este primer libro, Los Heraldos Negros, donde menciona su reclamo, su queja a Dios, ¿sí? Ahora, se dice pues que esta primera etapa es modernista. ¿Por qué? Porque él habla, ¿no? Este es, por ejemplo, no he puesto ahí el título, Idilio Muerto, ¿no? Este es el poema que te mencionaba. Él habla, por ejemplo, de la naturaleza, de la tierra, del paisaje, ¿no? Y eso es parte de la literatura modernista. Por eso esta primera etapa tiene la influencia de ¿quién? ¿Quién ha sido escritor modernista peruano, chicos? A ver, haciendo memoria, voy a buscar a ver aquí quién me va a responder. La semana pasada hablamos del modernismo. ¿Quién es el escritor modernista peruano? ¿Quién es el cantor de América autóctono y salvaje? ¿Mm?
Ya, muy bien, Génesis, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me va a responder? A ver, Barrera, Pérez. Ujú. Ya, muy bien, Infanzón, Olaya, Barzola, Zulca. Ujú. Y el resto, Becerra, Chaupes, Fernández Gómez, Valenzuela. ¿Quién es el cantor de América? Autóctono y salvaje. Ya, Becerra, muy bien, Mariños también. Correcto, correcto, esa es la respuesta. Ujú. Ok, Lázaro, correcto, así es. José Santos Chocano, ¿sí? José Santos Chocano. Pues bien, entonces, si en esta primera etapa hablamos del modernismo, etapa modernista, pues José Santos Chocano va a ser la inspiración, ¿no? Y Rubén Darío, de la literatura de César Vallejo. ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin dirá temblando, ¡qué frío hay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. Él está llorando, ¿no? Algún amor que ha dejado y que como él anda de viaje, pues siente, ¿no? Esa nostalgia, ¿no? Entonces, bonito este poema que pertenece a esta primera etapa, idilio muerto, ¿sí? Por aquí tenemos la segunda etapa literaria, poética, ¿no? Así que recuerda por aquí, esta viene a ser la segunda. ¿Y con qué? Con el poema colegio, así te acuerdas, ¿no? A esta etapa corresponde su poemario Trilce. ¿Está bien? Trilce. Ahí está, allí tienes la portada del libro. Ahora, Trilce tiene ya características diferentes a su primer poemario, ¿no? En el primer poemario todavía se pueden entender sus versos. En cambio, Trilce es muy complicado. Trilce hay que estudiar uno por uno cada verso para entender qué nos ha querido decir Vallejo. Por eso es que en su momento fue duramente criticado, fue rechazado, ¿no? Para empezar, sus poemas en Trilce no tienen título, ¿sí? En Trilce los poemas no tienen título, sino números romanos. Todos están enumerados y son un total de 77 poemas. Rompe con las normas de gramática. Ese verso que vimos anteriormente que decía, busco volver de golpe el golpe, es parte de Trilce, ¿sí? Entonces rompe con las normas de gramática, que era lo que llamábamos agramaticalidad, ¿no? Otra característica, no, definitivamente es un libro innovador, ¿no? Es un libro completamente diferente. Goethe recordaba que la palabra Trilce es un neologismo. Uno de sus compañeros dijo que era la suma de dos términos, trilce y dulce, ¿no? Es cierto, es una versión, ¿no? Que es solo eso, una versión, no conocemos con exactitud si es esto real, ¿no? ¿Por qué? Porque tril viene de tristeza, y C era de celda, ¿no? Que en realidad él se sentía como en una celda, triste, prisionero, ¿no? Esa es una versión. Y la otra versión es que cuenta la historia que César Vallejo no tenía dinero para publicar su libro, este libro de poemas, ¿no? Entonces va a la editorial para encargar ya que se edite este libro y la editorial le pide un determinado monto con el que él no contaba. La historia cuenta que a él le faltaba 3 monedas para completar el pago, ¿no? De esta obra, cuyo título en realidad debió ser Cráneos de Bronce, ¿no? La historia cuenta que en realidad el título para esta obra debió ser Cráneos de Bronce. Pero ¿qué sucede? Él no tiene el dinero,
siempre ha estado él limitado de recursos económicos. Entonces, al no tener el dinero y enojado porque le faltaba 3 monedas para completar el monto, se fue renegando, refunfuñando por la calle la palabra 3, ¿no? Enojado, 3, 3, 3, 3. Y de pronto empezó a jugar, ¿no? 3, 3, trilce, y le salió el término trilce, que le gustó, le llamó la atención, y cuando tuvo esas 3 monedas para completar para su poemario, regresó y le dijo, aquí está, las 3 monedas que faltaba, pero eso sí, le cambias el título a mi libro. Así, a ver, señor, ¿qué título? Trilce. Y bueno, ¿y qué significa trilce? No sé, pero se lo pones. Y ahí se quedó como trilce, ¿no? Así que también es un neologismo, una palabra creada por César Vallejo. ¿Está bien? Y aquí, para que te des cuenta de qué es trilce y por qué fue criticado, ¿no? Veamos acá, a ver, voy a abrir esta ventanita. Te decía que Trilce es un poemario cuyos poemas no tienen títulos, sino numeraciones en romanos, ¿no? Por ejemplo, este es el 12, 12º poema de Trilce. Escapo de una finta, pelusa a pelusa, un proyectil que no sé dónde irá a caer, incertidumbre, tramonto, cervical coyuntura, chasquido de moscón que muere a mitad de su vuelo y cae a tierra. ¿Qué dice ahora Newton? Pero naturalmente, vosotros sois hijos. Incertidumbre, talones que no giran, carilla en nudo, fabrida, 5 espinas por un lado y 5 por el otro. Ya sale. ¿Tú has entendido algo acá en este poema, en este 12º poema? Por eso es que la crítica fue muy dura con él, ¿no? Pero en realidad cada término, cada frase tiene, ¿no?, una explicación. Pero la explicación, ¿quiénes las han dado? Pues los críticos, los analistas literarios, ¿no? Dando a entender que este es un poema de queja, ¿no? Dice, un proyectil que no sé a dónde irá a caer. Es una vida de incertidumbre, de descontentos, de desaciertos, ¿no? A eso se refiere. Por ejemplo, bueno, ese es el 12. Por aquí tenemos al 15, poema 15 de Trilce. En el rincón aquel donde dormimos juntos, tantas noches, ahora me he sentado a caminar. La aguja de los novios difuntos fue sacado, o tal vez, ¿qué habrá pasado? Has venido temprano a otros asuntos y ya no estás. Es el rincón donde a tu lado leí una noche, entre tus tiernos puntos, un cuento de Daudet. Es el rincón amado, no lo equivoques. Me he puesto a recordar los días de verano idos, tu entrar y salir, poca y harta y pálida por los cuartos. En esta noche pluviosa, ya lejos de ambos dos, salto de pronto. Son 2 puertas abriéndose, cerrándose. Con esto le está dando a entender una especie de vaivén, ¿no? De una relación sentimental, de una relación amorosa, algún amor que ha tenido y bueno, que no conocemos, ¿sí? Entonces una situación de vaivén. Bueno, todavía se entiende, pero en fin, hasta aquí eso es lo que debes comprender. Trilce corresponde a la etapa vanguardista de César Vallejo. Y por aquí entremos a la tercera y última etapa. Esta es la que a mí más me gusta, les diré. Así que esta es la tercera etapa, no lo olvides. Pasamos a la etapa revolucionaria, a la etapa humanista. Y el nombre te ayuda, ¿eh? Porque dice, a ver, a esta corresponde su poemario Poemas Humanos. Ahí está, mira este término, humanos. Por eso es una etapa humanista. Pero también se la llama etapa revolucionaria y por último, etapa de compromiso político. Sobresale, ¿no?, digamos, la defensa de los valores. Poemas Humanos es un poemario que muestra mucho el dolor. El dolor es uno de los temas esenciales en Poemas Humanos. Dice, sus poemas muestran el profundo dolor del poeta, y es que César Vallejo sufría mucho. Él sufría muchísimo por el mundo, por la sociedad, por él mismo, ¿no? Y esto le causaba pues un gran dolor. Por eso es que los temas que más prevalecen aquí están relacionados con la pobreza, con el hambre,
con la solidaridad, ¿no? Con la injusticia, pero en medio de todo también él habla de alguna forma de la esperanza, ¿no? La esperanza de que este mundo cambie, ¿no? Para bien, que cambie a mejor, ¿sí? Veamos por aquí entonces otras características. Esto se ha quedado de la diapositiva anterior, ¿no? Dice la palabra triste es un neologismo. Vamos a demostrar que esta última etapa, poemas humanos, corresponde a la etapa del dolor, ¿no? Lee este poema. A ver, les voy a dar un minuto para que lean. Bien, a ver, quiero ver en las cámaras que leen y no que están escribiendo. Bien, ¿terminaron de leer? Veamos, dice, traspiés entre dos estrellas. Amado sea aquel que tiene chinches, el que lleva el zapato roto bajo la lluvia, el que vela el cadáver de un pan con dos cerillas, el que coge un dedo en una puerta. Ay, a mí me ha pasado. El que no tiene cumpleaños, el que perdió su sombra en un incendio, el animal, el que parece un loro, el que parece un hombre, el pobre rico, el puro miserable, el pobre hombre. El primer verso nomás nos dice mucho, ¿no? Amado sea aquel que tiene chinches, ¿no? Es como en las premisas de la Biblia, ¿no? Bienaventurado aquellos que crean en Dios, porque de ellos era el reino de los cielos, ¿no? Entonces, aquel a semejanza de las premisas bíblicas, él dice, amado sea aquel que tiene chinches. Pero todos los mencionados aquí, ¿quiénes son? Son gente que sufre, ¿no? El que camina, dice, con un zapato roto bajo la lluvia, bueno, de hecho se mojará todo, pues los pies, las medias, ¿no? El que no tiene cumpleaños, y no es que no lo tenga, sino que no celebra su cumpleaños y que va a dejarlo pasar como un día cualquiera porque no tiene recursos, ¿no? Entonces nos dice el hombre rico, el pobre rico, el puro miserable, ¿no? Él de alguna manera pues está resaltando a aquellos que son los menos favorecidos en esta sociedad. De eso trata Traspiés entre dos estrellas, que ojo, pertenece a poemas humanos. Los 9 monstruos, ¿sí? A ver, voy a mover aquí, los 9 monstruos. Leamos este poema. A ver, voluntarios. Ya que la voz ya no me acompaña, voluntarios, chicos, para leer. Chico, no hay ningún voluntario, ya voy a ver, de acuerdo a la hora, número de orden. A ver, Sebastián Yamachima. Sebastián Yamachima está en la clase. Está con la cámara apagada. A ver, Sebastián. Ah, sí, sí, Miss me dice ya. A ver, Sebastián, queremos escucharte. Si puedes, por favor, leer este poema. Obvio, Sebastián, si no, ¿cómo? Sebastián, no me hagas reír, por favor, que me da tos. Okay, sí. ¿Me escucha? Sí. Ok. Desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo
paso a paso, y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces, y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor dos veces, y la función de la hierba purísima, el dolor dos veces, y el bien de ser, dolernos doblemente. Muy bien, Sebastián, gracias. Yamachima, lo has leído muy bien, te felicito, muy bien. Dice, y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo. Con eso que nos está dando a entender que el dolor pues aumenta en el mundo a una velocidad así voraginosa, ¿no? Y por eso nos pone, dice, a 30 minutos por segundo. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces, o sea, el dolor es muy fuerte, el dolor es muy intenso. Dice que es un martirio carnívoro, que es voraz, ¿no? Y por acá él continúa, ¿no? Hablando de eso, del dolor. Dice, jamás hombres humanos hubo tanto dolor en el pecho, o sea, en nuestro cuerpo, en la solapa, el dolor está hasta en la ropa, en los objetos, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Esto, por ejemplo, me recuerda, chicos, una característica también propia del vanguardismo, que el vanguardismo encuentra belleza en lo que sea. Por ejemplo, ¿qué se suele decir de manera tradicional? Ah, que la poesía debe ser belleza. Entonces, ¿qué cosa no debe faltar en la poesía? Ah, los colores, las flores, la naturaleza, las plantas, el cielo, el aire, el agua, el mar. Pero eso el vanguardista no va con el vanguardista. Entonces, por eso, por ejemplo, dice que el dolor está en la aritmética. Tú dirías, ¿qué? ¿What? ¿La aritmética? ¿Qué tiene que ver acá la aritmética en una poesía? Para ellos, todo término y palabra tiene belleza y por lo tanto puede ser usado en los poemas, como es este caso, ¿no? El dolor está en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tanta cerca remetió los ojos, jamás el fuego, nunca, jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor, ¿no? Él habla del dolor humano, pero por diferentes causas, ¿no? No es solo el dolor físico, ¿no? El dolor por la muerte de un ser querido, el dolor por la falta de economía, el dolor porque no te va bien en el trabajo, el dolor porque has sido humillado, maltratado, explotado, en fin, el dolor desde diversos puntos, desde diversos ámbitos, ¿no? Este poema, que también pertenece a esta última etapa, Poemas Humanos, se titula Piedra Negra sobre una piedra blanca, y lo he puesto para que olvides ese dato importante, es el poema profético, deben haberlo oído ustedes, ¿no? Me morí en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Se le llama poema profético porque él anuncia su muerte. Meses después, perdón, de la publicación de este poema, él muere, ¿no? Y bueno, parte de se cumple, porque dice, me moriré en París, y pues él muere en París, muere en Francia, pero dice, será un jueves, como es hoy de otoño, no, murió un viernes, así se equivocó tantito un día, pero él dice, los húmeros me he puesto a la mala, ¿no? Que da a entender pues que ya tenía dolor de huesos, ¿no? César Vallejo ha muerto y aquí se victimiza, ¿no? Le pegaban todos sin que él les haga nada porque ha habido una etapa de su vida en la que ha sido un poeta incomprendido, por eso es que él se marcha a París y no regresa, él no vuelve, ¿no? Y hay biografías que comentan que efectivamente él no volvía porque no quería, ¿no? Podía hacerlo, pero él no quería volver por ese rechazo que había sentido en cuanto a la crítica literaria, ¿sí? Ahora dice,
son testigos, los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. ¿Ellos pueden ser testigos? ¿No? ¿Quién puede ser testigo? Es otro ser viviente, otro ser humano. Pero la soledad, los días jueves, los huesos, ¿pueden testificar algo? No. En otras palabras, era algo así como decir, no hay testigos, ¿no? De mi dolor, de mi sufrimiento, ¿no? Entonces, de manera poética dice, son testigos los días jueves, pero ¿qué te pueden decir los días jueves? Nada, ¿no? Entonces, este es el famoso poema profético de César Vallejo. Y terminamos con este, que es el poema Masa, ¿no? No, siempre está presente este poema en los famosos concursos de declamación. Y es el poema que habla acerca de la solidaridad, cómo la solidaridad, si realmente se diera entre todos los seres humanos del mundo, podría vencer incluso a la propia muerte. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Entonces, viene uno, quiere ayudarlo, no quiere que se muera, pero ya es un cadáver, ¿no? Y aquí viene pues la idea irónica, ¿no? El cadáver siguió muriendo. Ese es un proceso de seguir muriendo, no es que murió y ya está, pero él dice, siguió muriendo. Luego vinieron 2, 3, 20, 100, 1000, 500,000, y todos clamaban lo mismo, es decir, muchos querían el mismo objetivo, tenían el mismo fin común, hasta que al final dice, todos los hombres de la tierra lo rodearon. Eso es lo que había que esperar, que vinieran todos. Y recién el cadáver se levanta, se incorpora, abraza al primero y sigue caminando como si nada. Hemos vencido la muerte. ¿Qué ha vencido la muerte? La solidaridad, el objetivo común, el unirse todos, ¿no? Hacer fuerza por un objetivo común. Ese es el poema Masa, ¿no? Cuyo tema central, te has dado cuenta, es el de la solidaridad. ¿Ok, chicos? Bien. Entonces, hasta aquí voy a dejar de compartir para ver sus lindas caritas. Y antes de comenzar, a ver el temático, voy a acá.